Buen día. Buen día, Doc. Bueno, la fecha se traspapeló porque la semana pasada, el viernes, había sido que yo no tenía. Bueno, de vuelta, retomando el... ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí. profe. La semana pasada habíamos hablado de arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, aleteo, las taquicardias paroxísticas, sobre todo las reentrantes, las de micro reentrada y macro reentrada. Hablamos del manejo en general de las arritmias y sobre todo las supraventriculares. Vamos a ver ahora las arritmias ventriculares, toda la primera parte general, digamos, de las arritmias, de tanto las supraventriculares como ventriculares son exactamente lo mismo, aplica la misma semiología, por qué se tratan, en quiénes se tratan, los mecanismos por los cuales producen alguna repercusión clínica o hemodinámica son exactamente iguales, ¿no? Por eso es que toda esta primera parte, en quiénes debemos tratar, toda esta primera parte de la clase de arritmias es exactamente igual. Respecto a la presentación clínica, las arritmias pueden presentarse, habíamos visto, de forma asintomática, hasta la muerte súbita, pasando por una serie de otras manifestaciones, como por ejemplo la palpitación, la disnea, el ángulo, la hipotensión arterial. Y respecto a la semiología, siempre hay que hacer una historia clínica completa, un examen físico que tiene que ser minucioso, y buscando y fundamentalmente un examen físico que tiene que ser dirigido, digamos, ¿no? Los síntomas más frecuentes de las arritmias también habíamos dicho que las palpitaciones, bueno, las taquicardias, mareos, síncope, presíncope, astenia, bradisiquia, edema agudo de pulmón, muerte súbita recuperada, dolor torácico, insuficiencia, es decir, descompensan habitualmente insuficiencia cardíaca, y la historia clínica, ¿no?, que debe ser completa y fundamentalmente dirigida. Bueno, ante un paciente con un trastorno del ritmo, esto siempre hay que preguntarse, porque nosotros no tratamos arritmias, tratamos pacientes con arritmias. Y eso es fundamental al momento de definir la conducta terapéutica. Yo le diría en todas las arritmias, pero hay algunas que son mucho más importantes inclusive. Entonces hay que preguntarse qué peligro vital tiene, qué repercusión hemodinámica implica eso en la urgencia, puede identificar el mecanismo, si se puede identificar el mecanismo arritmogénico, y obviamente a través de tratar el mecanismo trataríamos la arritmia. Es necesario tomar medidas terapéuticas o farmacológicas o eléctricas en forma inmediata, eso es en la emergencia. ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer, digamos, debido al tratamiento? ¿Y qué implicancias pronósticas tiene? Digamos que estas dos últimos ítems del manejo de las arritmias es clave. Y sin duda que para diagnosticar una arritmia, además de la manifestación clínica, y por ahí en el examen físico, una de las formas de documentar una arritmia o de diagnosticar una arritmia es tomándole el pulso, ¿no? Entonces uno, por ahí un pulso irregular y desigual, ya puede estar sospechando que tiene una fibrilación auricular, o un pulso que tiene una determinada cadencia, también con ausencia de algún latido o algún latido anticipado. Se puede definir y se puede diagnosticar muchas arritmias a través del examen físico, tomándole el pulso. La auscultación cardíaca es otra de las formas de diagnosticar.
que el paciente tiene una arritmia, pero nunca podemos diagnosticar, casi nunca podemos diagnosticar qué arritmia con el examen físico y digamos, por tomarle el pulso y la ocultación, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación general diagnóstica del paciente con arritmia, el electrocardiograma, ¿no? Y en el electrocardiograma hay que ver la onda P, se ven o no se ven las ondas P, tienen más o menos frecuencia que el QRS, los intervalos PR o RP, ¿no? El ancho del QRS y la regularidad del QRS son importantes al momento de hacer el diagnóstico electrocardiográfico de la arritmia, ¿no? Bueno, las arritmias ventriculares, fundamentalmente, están relacionadas con todo aquel trastorno del ritmo, todo ritmo que se inicia por debajo de las de His, es decir, en el miocardio ventricular fundamentalmente, o en alguna de las ramas de las de His, pero por debajo del nódulo auriculoventricular, ¿no? Por debajo del nódulo AB. Dije las de His y era el nódulo AB, ¿no? Entonces, tenemos que las arritmias podrían ser supraventriculares o auriculares, y las que vimos anteriormente, y las por debajo del nódulo AB pueden ser, bueno, son las ventriculares, ¿no? Vamos a hablar de las arritmias ventriculares. Bueno, todas las arritmias para diagnosticar, habíamos dicho que desde el punto de vista del examen físico, ocultarle, tomarle el pulso, pero el tipo de arritmia y de qué arritmia se trata fundamentalmente es el electrocardiograma, el método complementario de estudio por excelencia, y ahí comienza la evaluación diagnóstica de una arritmia, ¿no? Es decir, el método más difundido, es muy accesible, y bueno, de uso masivo en la práctica, de gran utilidad para el diagnóstico de las arritmias auriculares y ventriculares, los trastornos de conducción intraventricular y trastornos de conducción auriculoventriculares. No es la única forma de hacer diagnóstico de un trastorno de conducción es a través del electrocardiograma, porque no podemos ver con el pulso ni con la ocultación. A ver un poquitito, a ver si alguien me puede decir si con la ocultación yo puedo hacer diagnóstico de algún bloqueo de rama. ¿Puedo hacer con la ocultación el diagnóstico de alguno de los bloqueos de rama? Por ejemplo, de rama derecha o de rama izquierda. Sí, depende si se esculta algún desdoblamiento, puede ser, doctor. ¿Desdoblamiento de qué? Y de las aperturas de las válvulas, por ejemplo, bloqueo de rama derecha, por ejemplo, Desdoblamiento de las retrasaría. aperturas de las válvulas. ¿Cómo se puede escuchar la apertura de la válvula? No, cuando se cierra la válvula sería. Ah, entonces el cierre, Sí, cierra ¿no? la válvula. Por ejemplo, un bloqueo de rama derecha, por ejemplo, se retrasaría, por ejemplo, el cierre de la válvula pulmonar. Entonces ahí escucharíamos un desdoblamiento, por ejemplo. Bueno, esa puede ser una de las causas de ocultar un desdoblamiento del primer ruido cardíaco, pero el que más se escucha es el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Se suele ocultar desdoblado el primer ruido cardíaco, ¿cierto? ¿Sí? Cualquiera de los dos podría escucharse, pero el que más se escucha es el bloqueo de rama izquierda, sobre todo cuando el QRS mide más de 0,14 segundos, ¿sí? Entonces, Pero, bueno, doctor, esa puede ser una forma de escuchar de sospechar el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda, pero el diagnóstico de bloqueo de rama izquierda tenemos que hacerlo con el trazado electrocardiográfico, ¿no? Bueno, trastorno de conducción, ya sea trastorno intraventriculares o trastornos auriculoventriculares. Bueno, y después, por supuesto, que buscar como alguna otra, digamos, como diagnóstico del sustrato arrítmico, ¿no? Algún trastorno isquémico, los agrandamientos de cavidades, las alteraciones al intervalo QT, por ejemplo, que son las que predisponen a predisponen a muerte súbita o a taquicardia ventricular helicoidal o taquicardia, torsión de punta. También podemos ver
algunos trastornos de la conducción auriculoventricular, como por ejemplo síndrome de preexcitación, ¿no? PR corto, preexcitación, y a partir de ahí sospechar qué puede pasar con alguien que consulta o por palpitaciones frecuentes o por episodios de mareo síncope o dolor torácico, y también en algunas personas que tienen antecedentes familiares de síncope o de muerte súbita, el electrocardiograma puede hacer diagnóstico, bueno, de algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Brugada, que vamos a ir a desarrollar más tarde. Otro de los métodos de estudio para el diagnóstico de las arritmias es el Holter, ¿no? Fundamentalmente, pero el Holter lo que tiene, bueno, es un estudio, digamos, un método de estudio que es electrocardiográfico. La única diferencia que se estudian son las 3 derivaciones, ¿no? Bueno, por supuesto tiene una ventaja, que es que registra durante todo el día, ¿no? Y puede mandarse en forma ambulatoria las 24 o 48 horas, se puede estudiar por 24 o 48 horas. El más ampliamente difundido es el Holter de 24 horas, Holter de ritmo, ¿no? Y esto, bueno, ahí podemos detectar muchos fenómenos que no se pueden, fenómenos arrítmicos, trastorno de conducción, trastorno de la repolarización ventricular, que no se pueden lograr ver muchas veces en el electrocardiograma basal, ¿no? Bueno, y ahí podemos llegar a encontrar algunos trastornos transitorios que ocurren durante el sueño, que no generan síntomas fundamentalmente, ¿no? Bueno, y algunos otros trastornos relacionados con el estrés emocional, con las emociones, o con algún esfuerzo físico que realiza el paciente durante su vida habitual. También podemos estudiar en el Holter esto que es clave, de que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ustedes habrán leído cuando estudiaron Chaga o cuando estudiaron miocardiopatía o cardiopatía isquémica, que una de las formas de evaluar la probabilidad de muerte, es el riesgo de muerte después de un infarto, el riesgo de muerte de una persona que tiene una cardiopatía chagásica, con los diabéticos mismos, o en algún otro paciente que tenga otra cardiopatía, por ejemplo, es estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se estudia en el Holter, ¿no? Que es durante el día, ¿no? Y cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca es menor de 50 milisegundos en las 24 horas, ¿no? Tiene un incremento de la muerte súbita, sobre todo en los pacientes con cardiopatía isquémica, bueno, otra patología que se encuentra disminuida la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la enfermedad de Chagas, ¿no? Y esto fundamentalmente por la influencia que tiene el sistema nervioso autónomo sobre el miocardio, sobre todo la actividad vagal, que esta es la que tenemos que tratar en muchas circunstancias, de no estimular los efectos vagales, porque eso hace que la frecuencia cardíaca sea, que no tenga variabilidad la frecuencia cardíaca, y esto predispone a tener muerte súbita, ¿no? Bueno, también la utilización de algunos antiarrítmicos pueden llegar a tener, pueden tener influencia en esto, ¿no? Otro de los métodos para estudiar las arritmias, dijimos el electrocardiograma, el Holter, bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el Holter y la prueba ergométrica. Bueno, de por sí la prueba ergométrica es una prueba de apremio, ¿no? Es un estudio de apremio, en el cual nosotros lo que le hacemos al paciente es someterle a una sobrecarga de trabajo al paciente, y por lo tanto al corazón, con aumento del consumo de oxígeno de todo el organismo y por lo tanto del miocardio. Y lo que se evalúa son una serie de parámetros cuando se hace la prueba ergométrica, pero fundamentalmente una de ellas se evalúa la presencia o no de enfermedad coronaria y la severidad de la enfermedad coronaria, fundamentalmente la severidad de la enfermedad coronaria. Y después una serie de otros parámetros, como por ejemplo la aparición de arritmia, desencadenar arritmia durante el esfuerzo. Y hay algunas arritmias que se desencadenan durante la prueba ergométrica, como por ejemplo algunas alteraciones, algunas arritmias ventriculares, pero fundamentalmente las arritmias ventriculares que coexisten con alteraciones del ST, es decir, con trastornos de repolarización, que muchas veces, los trastornos de repolarización que nos indican isquemia miocárdica,
no dan síntomas, ¿no? Bueno, sabemos que la prueba ergométrica es una técnica complementaria, bueno, debería utilizarse en forma conjunta con el monitoreo ambulatorio o el estudio electrofisiológico para la evaluación y manejo de pacientes con historia de arritmia ventricular y particularmente en la selección del tratamiento antiarrítmico. Bueno, un papel importante en la estratificación de pacientes con enfermedad cardíaca, ¿no? Cualquier paciente con enfermedad cardíaca, ¿no? Sobre todo para saber la clase funcional que tiene su disfunción miocárdica, se realiza la prueba ergométrica. Bueno, y en quien el riesgo de muerte súbita está aumentado, sobre todo en aquellos con infarto de miocardio, fundamentalmente, ¿sí? El infarto de miocardio. También, bueno, los efectos fisiológicos durante el ejercicio, lo que nosotros vemos fundamentalmente es disminución del tono vagal, aumento del tono simpático, incremento de catecolamina, y a partir de ahí puede aparecer, digamos, las arritmias, fundamentalmente las arritmias ventriculares. Pero fíjense ustedes que hay algunas arritmias ventriculares, algunos latidos prematuros, suele ser común aún en personas sanas, ¿sí? Al comienzo de los estudios ergométricos. Pero el significado pronóstico estaría dado fundamentalmente no solo por la presencia de la arritmia, sino la que se asocia a cambios en el segmento ST. Los estudios electrofisiológicos, otro de los métodos de estudio, ¿no? Además de ser una prueba diagnóstica para clasificar, fundamentalmente para saber si un ataque arrítmico con QRS ancho es ventricular o supraventricular, ¿no? Acuérdense ustedes que, por ejemplo, una fibrilación auricular, mejor dicho, un aleteo auricular, ¿sí? La persona tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿cómo va a tener el QRS en el bloqueo de rama izquierda? El QRS ancho. Y si tiene un aleteo auricular con una frecuencia de 150 por minuto, va a tener una taquiarritmia con QRS ancho. Y las taquiarritmias con QRS ancho, de por sí uno piensa que probablemente, muy probablemente, si tiene QRS ancho, es una arritmia ventricular. Y si es una arritmia ventricular, debemos jerarquizar la presencia de esa arritmia, porque no es igual interpretar que es una arritmia ventricular que sea una arritmia supraventricular con trastorno de conducción intraventricular. Bueno, sirve entonces para investigar la etiología del síncope o las palpitaciones sintomáticas en pacientes en los que no se pueden documentar la taquicardia, ¿no? Pero en quienes se sospecha que tiene una patología, un trastorno del ritmo, ¿no? O para inducir, por ejemplo, una arritmia durante el estudio electrofisiológico, o la supresión de la taquicardia ventricular con una terapia antiarrítmica. Eso es el estudio electrofisiológico, fundamentalmente para aquellos que no se pueden documentar la arritmia y el tipo de arritmia cuando tienen síntomas, o en los que tienen tratamiento antiarrítmico, para evaluar si el tratamiento antiarrítmico logró suprimir la arritmia, fundamentalmente, ¿no? También hay otros métodos en los cuales se pueden estudiar las arritmias, el electrocardiograma señal promediada, una serie de otros estudios. Eso forma parte ya del manejo de los arritmólogos, digamos, ¿no? Bueno, las extrasístoles ventriculares, las arritmias ventriculares pueden ser extrasístoles ventriculares, que pueden ser, ahora vamos a mirar de qué tipo, y las taquicardias ventriculares no sostenida y taquicardia ventricular sostenida, y la fibrilación ventricular. Digamos, todo el grupo de arritmias ventriculares. Bueno, las extrasístoles y las TB no sostenidas son dos tipos de arritmias ventriculares, son muy frecuentes. Siempre son un problema para el médico. Nosotros vemos una extrasístole ventricular y ya comenzamos a cambiar. Muchas veces vemos solo la extrasístole ventricular y no miramos todo el resto del electrocardiograma. Siempre hay que mirar todo el resto del electrocardiograma, y siempre cuando hay un trastorno del ritmo en el electrocardiograma, o cuando hay un trastorno del ritmo, por lo menos desde el punto de vista clínico, en el pulso o en la ocultación, hay que pedirle, o nosotros tenemos que hacerle una tira de ritmo que tiene que ser lo suficientemente larga como para ver todas las probables o las posibles alteraciones que se puedan objetivar y documentar en ese momento, ¿no?
Entonces, siempre son un problema para el médico. Tenemos que evaluar si son de riesgo, pero si son de riesgo, ¿qué riesgo nos referimos? Si tiene un riesgo de tener una muerte súbita o algún tipo de otra complicación, como por ejemplo la fibrilación auricular, el riesgo mayor es, en los pacientes que están estabilizados, es que no tengan un evento embólico. Bueno, si no podemos cardiovertir, tenemos que evitar la embolia. ¿Cómo evitamos la embolia? Buscando, bueno, CHA2-VASc, ¿no es cierto? Si tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca en la edad, ¿no? Si tuvo una ACV previo, tiene más de 2 puntos, tenemos que anticoagularle. Una vez que decimos anticoagularle, tenemos que ver el riesgo de sangrado, porque las dos cosas son importantes. Si tiene, ¿no? Y ahí el Hasblik, ¿no? Hasblik. A partir de ahí decidimos la anticoagulación y ya saben cómo se anticoagula. Todo, y para el control de la frecuencia ventricular podemos usar los que no tienen cardiopatía, betabloqueantes fundamentalmente, y los que tienen cardiopatía, betabloqueantes cálcicos, y los que tienen cardiopatía, digoxina o, bueno, Bernacalán también en algunas circunstancias. Es decir, digamos, esos son los caminos que seguimos al momento de evaluar una arritmia, ¿no? En el caso de las arritmias ventriculares, ¿son de riesgo o no? ¿Qué riesgo tienen? ¿Debemos tratarla y tratarle por qué? ¿Por temores médicos o tratarle porque realmente eso le cambia el pronóstico y le aumenta la mortalidad? ¿No? ¿Debemos tratarle por temores médicos o por temores del paciente? Bueno, a veces es que yo me siento esto, y por ahí, cuando tenemos que explicarlo. Bueno, primero de todo, tenemos que ver objetivamente el riesgo real. Si tiene un riesgo aumentado o si no tiene. Eso es clave, pero eso debemos hacerlo nosotros. Y después convencerle al paciente, ¿no? Tratarle por temor del paciente. Bueno, conflicto entre la necesidad y urgencia del tratamiento. Esto también es clave en el momento que nosotros vemos el trastorno de ritmo. Y muchas veces el tratamiento es peor que la enfermedad, ¿no? Es decir, ahora ya vamos a ir viendo en cuáles, por ejemplo, el tratamiento puede ser. Tratar, por ejemplo, una arritmia puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Bueno, las extrasístoles ventriculares, fundamentalmente un latido anticipado que se origina por debajo de las de His o por debajo del nódulo AB, ¿no? Pueden ser, fíjense ustedes, aisladas o agrupadas, ¿no? Si aparecen una sola, es una extrasístole ventricular aislada. Agrupada es cuando aparecen dos juntas, ¿no? En la tira de ritmo, agrupada, ¿no? Dos juntas. O pueden ser tres, son tripletas, digamos. Puede ser una extrasístole ventricular aislada, puede ser una dupla o una tripleta, ¿no? Cuando son más de tres, ya se llama taquicardia ventricular no sostenida. ¿Está? Bueno, son más de 3 y dura menos de 30 segundos. Eso también es importante, ¿no? De acuerdo a la morfología o de acuerdo a la morfología o al foco donde nace la arritmia, pueden ser monomorfa o monofocales. Es decir, si siempre nace del mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, en la región basal del ventrículo derecho, ¿no? La región basal y cerca de la punta del ventrículo derecho, siempre nace ahí, va a tener, perdón. Bueno, estaba esperando un llamado, disculpen, ahora ya apagué el teléfono, no, nadie más me va a llamar. ¿Me escuchan? Sí, profesor.
todo en silencio, nadie habla, no se mueve, nada. Acá ¿Quién es, estamos. ¿Quién es Schaffer? ¿Puede ser? ¿Schaffer? Se escucha bien. Schaffer puso una linda foto de ella y se fue a almorzar. A ver, voy a mirar a ver quién otro puso foto linda. Hipólito también puso una linda. Ah, mirá vos, Villalba, Tamara, se mueve por lo menos. Puso una grabación de ella. Bueno. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Ah, si nace siempre en el mismo lugar, por ejemplo, en una tira de ritmo, en una D2, en la derivación D2, vamos a ver siempre la misma forma. Entonces pueden ser monomorfas o monofocales también se llaman. Y eso es importante también porque si nace de varios focos o va a tener, se llaman polifocales y se ven desde el punto de vista de la imagen electrocardiográfica, se ven distintas, ¿no? Se ven de una forma, en D2 se ve primero de una forma, primero con morfología bloqueo de rama derecha, después con morfología bloqueo de rama izquierda, es decir, porque nacen de distintos lados, entonces se ven distintas. Y tiene un significado clínico distinto, sin duda, si son monomórficas o polimórficas, ¿no? También monomorfas o monofocales, polimórficas o polifocales. Aislada cuando es una, agrupadas pueden ser dupla, tripleta o TB no sostenida. Y después, de acuerdo a la relación con el latido normal sinusal, por ejemplo, pueden ser bigeminia, trigeminia o cuadrigeminia. Es decir, si entre el latido extrasistólico y el latido sinusal hay un latido sinusal nomás y un extrasistólico de bigeminia. Si hay dos sinusales y un extrasistólico, y siempre se repite, se llama trigeminia. Y si hay tres sinusales y uno extrasistólico, y se repite, eso tiene una misma cadencia, se llama cuadrigeminia. ¿Sí? Bueno, después, de acuerdo a la densidad o al número de extrasístoles, por ejemplo, en una hora, ¿no? Poco frecuente, menos de 10, bueno, pueden ser hasta 30 por hora, 30 en una hora. ¿Cómo logramos saber esto? No hay forma, porque no podemos hacer un electrocardiograma que esté dando vueltas. Vamos a gastar mucha cinta, entonces esto se ve con el Holter, ¿no es cierto? Con el Holter. Y tiene otra clasificación también, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es si son poco frecuentes, si son frecuentes entre 10 y 30 a 60, y si son más de 60, ya decimos que son muy frecuentes. Y esto también puede llegar a tener algún significado pronóstico, digamos. Bueno, nosotros, fíjense ustedes, son dos latidos extrasistólicos juntos, son duplas, ¿no? Y esto sería uno normal y uno extrasistólico, esto vendría a ser una extrasístole ventricular nomás. Ahora, fíjense ustedes que si ustedes miran una derivación, siempre tiene la misma forma. Esto es importante, además son monofocales, ¿no? Entonces, y esto nos van dando a nosotros una... Por ejemplo, nosotros miramos acá en este, ¿ven? Vemos este y este, ¿no? Esta es de uno, fíjense, ¿no? Y se nota bien. ¿Cómo se... no les dije cómo se ve una extrasístole ventricular. Una extrasístole ventricular, ahora ya seguramente va a haber un power que va a decir cómo se ve. Pero si no, le vamos a decir en algún momento. Bueno, entonces un latido anticipado, que no está precedido por una onda P, ¿sí? Latido anticipado, que no está precedido por una onda P. Como nace debajo del nódulo AB, ¿sí? En un lugar que no está especializado para la conducción, el QRS es ancho, latido anticipado con QRS ancho. Latido anticipado no está precedido por una onda P con QRS ancho. Onda T oponente y habitualmente tiene una pausa compensadora. No necesariamente tiene que tener no necesariamente tienen todas pausas compensadoras. ¿Qué significa pausa compensadora? Significa que el intervalo RR es exactamente el doble que un latido sinusal normal. Ahora podemos a medir. Bueno, las extrasístoles ventriculares tienen una incidencia que es muy variable según el método en el cual nosotros estudiemos.
¿no? Si hacemos un electrocardiograma nomás a una persona sana, probablemente no encontremos ninguna, ¿no? Según el método, pero en un Holter lo más probable es que encontremos alguna, porque suelen ser muy frecuentes, ¿no? Probablemente la arritmia es más frecuente en individuos sanos, y sin dudarlos en enfermos, ¿no? Se incrementan la aparición con la edad y se incrementan en la presencia de una cardiopatía. Es decir, si hay cardiopatía, pueden haber más arritmias ventriculares. Fíjense ustedes, respecto a las extrasístoles ventriculares, en pacientes sin cardiopatía, con corazones sanos, el 1 a 3%, mira hasta el 24% en niños de 4 a 17 años, esto con estudios por registro Holter, por supuesto, fíjense ustedes, de 18 a 29 años, 4 a 7%, de 2 al 4.7%, 33% en personas de, fíjense ustedes, 50 a 69 años, casi 34% en personas sin cardiopatía. Es decir, y esto nos tiene que ir dejando ya por lo menos algún conocimiento en cuanto a la toma de conducta que vamos a realizar después de, digamos, una vez hecho el diagnóstico, como para definir un tratamiento. Y fíjense ustedes, de 17 a 60% en la población general, ¿no? Es decir, las arritmias ventriculares, las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes. Pero la incidencia de pacientes de extrasístoles ventriculares, de pacientes con cardiopatía isquémica o post-IAM, 20%, y miocardiopatía con insuficiencia cardíaca o valvulopatía dependen del grado evolutivo. ¿Qué significa del grado evolutivo? Que cuanto más afectación miocárdica funcional tenga, más probabilidad de tener arritmia existe, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiología, podemos decir que pueden estar presentes en personas sanas, pueden ser resultado de cualquier cardiopatía, y algunos trastornos metabólicos las predispone, como por ejemplo la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipoxia, ¿sí? La hipercalcemia también, algunos tóxicos estimulantes como el café, el alcohol, tabaco. Tóxico, estimulante, café. ¿Qué otro estimulante conocen ustedes que es muy frecuente? El mate. Mate. Bueno, que no tenga teofilina ni teobromina, ni ninguna metilsantina. Chocolate, doctor. La coca. Bueno, conoce eso, ¿no? Hay uno que conoce rápido eso. ¿Se acuerda cómo se llamaba esto acá? Bueno. La coca predispone a arritmias y a muerte súbita, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿no? Bueno, y droga simpático-mimética, estimulación vagal. Fíjense ustedes el ejercicio, 33% de hombres y 19% de mujeres, aún con corazón sano, pueden tener arritmias ventriculares. Bueno, hablando de las extrasístoles ventriculares en pacientes sin cardiopatía, ¿tienen riesgo de aumentar la mortalidad? Y en principio, no. Es decir, no modifican el pronóstico de vida. Entonces, ¿qué es lo que cómo trataríamos a este paciente? ¿Debemos tratar o no debemos tratar? Sacándole los factores desencadenantes, en el caso de que sea que no tenga cardiopatía ni nada. ¿Debemos tratar o no? Debemos tratar si tiene síntomas, se tratan, y si es asintomático, no se trata al Por paciente. ejemplo, tiene palpitaciones. Él dice que tiene palpitaciones. Que Se le tiene puede tratar, ¿Eh? se le puede tratar con modificación de la conducta. Mirá, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver si entendemos el castellano. No tienen riesgo. ¿Debo tratar o no debo tratar? No, No Le molesta debo al tratar. paciente. Le dejo que él se vaya con sus molestias. Si le molesta al paciente, digo yo que sí, hay que tratarle. Si le molesta al paciente, digo yo que sí. Bueno, ahora, ¿qué le doy? ¿Beta bloqueante? Beta bloqueante, ¿sí? A ver, ¿cuál es el efecto colateral adverso más frecuente en los beta bloqueantes que los muchachos tienen problemas?
cuál es el efecto colateral adverso de los beta bloqueantes, dentro de los cuales suele ser un problema para algunos. Radicardia puede ser. ¿Eh? La disfunción eréctil. Puede ser disfunción eréctil. Ah, mirá vos, hay alguien por ahí que no sé qué dijo, ¿cierto? Eso suele ser el problema más frecuente. Y hoy día, Chapper no se mueve, puso una linda foto. Y hoy día, con el tema del Google, vos le das un atenolol y lo primero que hace Google, disfunción eréctil. Doctor, este me liquida. Bueno, entonces, ¿debemos tratar o no? El problema es que nosotros interpretamos que el tratamiento es darle un medicamento, ¿no? Tal vez no haya que darle un medicamento, pero sí, por lo menos, tratar de explicarle el riesgo que tiene, que la molestia no le implica no le va a traer ninguna otra consecuencia, explicarle. Y eso forma parte del tratamiento. Y si tiene seguramente que hacer asintomático, bueno, no tratar. Y si tienen, hay que tratar de tranquilizarle. A veces, algunos suplementos de magnesio. Bueno, los beta bloqueantes en los que son muy reticentes y tienen muchas molestias, por ahí dosis baja de algún beta bloqueante. Bueno, si son muy sintomáticos, sotalol puede ser uno. Y después quedan los antiarrítmicos, pero acuérdense que todos estos antiarrítmicos tienen un efecto proarritmogénico que puede llegar a ser peor el tratamiento que es lo que tiene, que en realidad no es una enfermedad, porque tiene un trastorno del ritmo y no tiene cardiopatía. ¿Sí? A lo sumo, explicarle el riesgo, tranquilizarle, magnesio y eventualmente un beta bloqueante. En las extrasístoles ventriculares, pacientes sin cardiopatía. Bueno, entonces acá lo que nosotros tratamos en realidad, fíjense ustedes, no es nada más que el trastorno del ritmo, es el trastorno del ritmo en una circunstancia o en un contexto clínico, fisiológico de una persona. Pueden estar presentes en cualquier tipo de cardiopatía. Su importancia, riesgo está relacionado con el grado de la cardiopatía. ¿Cuánto? Más baja es la fracción de eyección en las miocardiopatías dilatadas, más riesgo tiene la arritmia y más mortalidad tiene la arritmia. ¿Está? Está relacionado con el grado de cardiopatía. Su frecuencia y morfología y presentación adquiere importancia en función del grado de cardiopatía. ¿Está? Bueno, las extrasístoles ventriculares en pacientes con cardiopatía isquémica, extrasístoles ventriculares frecuentes o complejas, es decir, la que tienen varios focos o la que tienen TB no sostenida, por ejemplo, más de 3 latidos, ¿no? Y en pacientes que tienen función ventricular deteriorada, predictores independientes de riesgo, bueno, el extrasístole ventricular, las duplas, taquicardia ventricular no sostenida, POSIAM, duplica la mortalidad a los 2 años y si están asociados a disfunción ventricular izquierda, es decir, fracción de eyección por debajo de 40%, y en realidad en las arritmias es por debajo del 35%, ¿sí? Cuadruplica la mortalidad. O sea, sí hay que tratar, pero ahora vamos a mirar un poquitito qué es lo que debemos tratar. Bueno, TB no sostenida, paciente con insuficiencia cardíaca o miocardiopatía. Es muy frecuente en este grupo de pacientes. El Holter, fíjense ustedes, la mitad de ellos suelen tener, y algunos hablan de que hasta un 85% lo tienen. Algunos estudios han comprobado el riesgo y aumentado, cuando tienen TB no sostenida con cardiopatía, aumenta el riesgo de muerte súbita fundamentalmente, ¿sí? Pero esto es lo clave. El más importante predictor de severidad es el grado de disfunción ventricular. Cuanto más disfunción ventricular tiene, más riesgo de muerte le impone, digamos, el trastorno del ritmo. Bueno, en las extrasístoles ventriculares y las TB no sostenidas, ¿cómo se evalúan? Ya habíamos visto, documentar la arritmia fundamentalmente con electrocardiograma, el Holter, ¿no? La ergometría. Una vez que tenemos el riesgo, tenemos el diagnóstico de arritmia, tenemos que valorar el sustrato, significa el paciente
en qué miocardio está esa arritmia o se desencadena esa arritmia. Y a partir de ahí, el eco, fundamentalmente el ecocardiograma, ¿no? Documentar la arritmia. Si sospecho que es una cardiopatía isquémica, bueno, el sustrato, cinecoronariografía. Disparadores, cuáles son los fenómenos que desencadenan la arritmia, y a partir de ahí puede ser el esfuerzo, el estrés, ergometría, cámara gamma también para ver lo mismo y la enfermedad coronaria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar el efecto de la actividad parasimpática, la sensibilidad barorrefleja para evaluar fundamentalmente algunos trastornos del ritmo relacionados con enfermedad del sistema de conducción, y la dispersión del QT en las que tienen o que toman algún tratamiento antiarrítmico o que toman alguna medicación que pueda cambiar el QT. Y después tenemos los marcadores de estabilidad eléctrica, el Holter y el estudio electrofisiológico. De esta manera se estudia, digamos, ¿no? Las arritmias ventriculares y la TB no sostenida. Bueno, electrocardiograma Holter, extrasístole ventricular, taquicardia ventricular no sostenida. ECO, fundamentalmente, si no tiene cardiopatía, seguimiento clínico, es decir, se le explica y se le hace un seguimiento, no tiene tratamiento farmacológico, ¿no? Si tiene con cardiopatía o fracción de eyección normal, manejo sintomático de la cardiopatía, y tiene cardiopatía y fracción de eyección anormal por debajo del 35%, seguir estudiando porque hay que documentar la arritmia, un estudio electrofisiológico, y estos, ¿sí? Sobre todo lo que tiene taquicardia ventricular no sostenida con cardiopatía estructural, fracción de eyección disminuida por debajo del 35%, en los cuales no se puede corregir la alteración miocárdica con mejorar la perfusión, hay que documentar con un estudio electrofisiológico, y estos sí serían pasibles de colocación de CDI, de cardiodesfibrilación implantable. Bueno, las extrasístoles ventriculares, entonces, podemos decir que son complejos de origen ventricular, son complejos prematuros, anchos, no precedidos de onda P, habitualmente tienen pausa compensadora, puede ser monimorfos o polimorfos, unifocales o multifocales, ya habíamos dicho, aislados o en pares o en salva, ¿no? Cuando tienen más de 4 o más, son taquicardia ventricular no sostenida, bueno, y de acuerdo a la relación con el latido sinusal pueden ser bigeminados, trigeminados, etc. Bueno, según la edad, esto ya lo fuimos diciendo, en las personas sin cardiopatía, fíjense ustedes, en los registros Holter es posible encontrar extrasístoles ventriculares hasta en el 60%, del 17 al 60% de la población general, y en los niños, bueno, estos porcentajes ya habíamos visto recién, ¿no? Según el tipo de cardiopatía, por supuesto que cuando hay una taquicardia ventricular no sostenida o las arritmias ventriculares en personas que tienen, que han evolucionado un infarto, que fueron dadas de alta un infarto, siempre hay que estudiarle porque estas son las que pueden aumentar la probabilidad de tener una muerte súbita en poco tiempo. Y si quedaron con fracción de eyección disminuida, con más razón hay que completar bien los estudios para ver si esas arritmias se pueden repetir o tener algún factor desencadenante para evitar la muerte súbita. Es decir, tratamiento sería prevención terciaria de la muerte súbita fundamentalmente. Bueno, algunos hablan también que las extrasístoles ventriculares, de acuerdo a la morfología, puede ser tener morfología de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, puede ser polimorfa o monomorfa, puede tener con periodo de acoplamiento fijo o variable, eso de acuerdo al lugar donde nacen fundamentalmente y al mecanismo. Y después el resto bigeminada, trigeminada, ya dijimos, apareada o tripleta, más de 4 taquicardia ventricular. Y después tenemos esto que se llama torsión de punta. La torsión de punta habitualmente está relacionada con los síndromes de QT largo, ¿no? Y ya vamos a ir viendo, y algunas, por supuesto, con síndrome de QT largo o con alguna condición clínica que prolongue el QT. Bueno, se suelen ver así, fíjense ustedes, esta tiene una forma, esta tiene otra forma, esta tiene otra forma que es distinta a las anteriores, bueno, obviamente polimórfica, esto es una dupla. Bueno, las contracciones se originan, las extrasístoles ventriculares, se originan en focos ectópicos ventriculares,
no onda P, QRS ancho, onda T contraria, es decir, onda T oponente a la deflexión mayor del complejo QRS, habitualmente tiene pausas compensadoras, ¿vale? Se nota que es una extrasístole ventricular, es decir, una extrasístole ventricular. Acuérdense esto. Distinto a el latido de base. El problema es cuando nosotros le mostramos un electrocardiograma que tiene un bloqueo de rama izquierda, son QRS anchos, todos son QRS anchos, ¿no? Y onda T oponente. Pero tienen toda una onda P adelante, entonces no es una taquicardia ventricular. Es un ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda, lo mismo que si es bloqueo de rama derecha, porque puede tener las dos morfologías, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, tenemos un latido normal, un extrasistólico. Uno normal, un extrasistólico. Esto se llama bigeminia extrasistólica. Por ejemplo, y esto sería monofocal o monomórfica. Después tenemos un latido normal, un latido que es distinto, pero fíjense, o que puede ser uno de suma, y esto es un latido extrasistólico. Y tenemos otro latido extrasistólico. ¿Son iguales? No. No son iguales. Entonces, podemos asumir que no nacen en el mismo lugar. ¿No es cierto? Porque no son iguales. ¿Y esto cómo se llamaría? Se llamaría dupla, ¿no es cierto? ¿Y eso? Claramente no tiene la misma forma que el latido de base, ¿no? 1, 2, 3. Todos son QRS ancho con onda T oponente. Esto es una, y 1, 2, 3, 4, más de 4, una taquicardia ventricular. Hasta ahí una taquicardia ventricular. No sabemos si termina espontáneamente o no. Si termina espontáneamente dentro de los 30 segundos, una taquicardia ventricular no sostenida. Y si sigue, una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Esta es la clasificación de Long. Esto es para hacer con un Holter. Yo le diría que les traigo para que ustedes sepan que se puede hacer y que existen, pero fundamentalmente en esta instancia en la cual ustedes están, por ahí no les vamos a exigir, digamos, pero sí sepan que existen. La estratificación de riesgo y pronóstico, bueno, corazón normal, la presencia de intrasístole ventricular de dupla como única arritmia no modifica el pronóstico de vida, por lo tanto ya vimos lo que teníamos que hacer. Y por supuesto en lo que tienen cardiopatía isquémica, la mortalidad se cuadruplica, sobre todo si la fracción de eyección está por debajo del 30%. Uno dice del 35 o debajo del 30. Es decir, cuando peor es la fracción de eyección, cuanto más baja la fracción de eyección, más mortalidad le imprime una arritmia. Fíjense ustedes, las TB no sostenidas, las extrasístoles ventriculares aumentan la mortalidad también, habíamos visto recién. Después tenemos esta arritmia, ¿no? Fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5 latidos. ¿Sí? Ritmo sinusal, 5 latidos. Esto se llama taquicardia ventricular no sostenida. ¿Sí? Esto es una taquicardia ventricular, tiene otras particularidades. Bueno, sostenida, no sostenida, menos de 30 segundos, más de 4, menos de 30 segundos, monomórfica o polimórfica. Bueno, cuando son polimórficas, pueden tener esta forma, se llaman torsión de punta, y de acá pueden, algunas son bien toleradas, otras tienen disturbio hemodinámico severo, es decir, un trastorno shock cardiogénico, acuérdense, shock, edema agudo de pulmón, ¿sí? Sobre todo, bueno, la frecuencia cardíaca de estos pueden ser de 100 a 220 o 250 latidos por minuto, y pueden estar asociadas a QT largo y a desequilibrios hidroelectrolíticos. La taquicardia ventricular, ¿no? El diagnóstico electrocardiográfico, bueno, tiene una frecuencia, bueno, todos tienen QRS ancho,
¿no? Frecuencia cardíaca de 100 a 120 a 220 latidos por minuto. Es regular o discretamente irregular. No tienen onda P. No tienen, y si tienen onda P hay disociación auriculoventricular. Si tienen onda P hay disociación auriculoventricular. No se ven con frecuencia cardíaca alta. Cuando están presentes no tienen relación con el QRS, o sea, hay disociación auriculoventricular. ¿Sí? Y el QRS suele tener a veces la misma morfología que las extrasístoles ventriculares, es decir, QRS ancho. Pero fíjense ustedes, la frecuencia en este caso es de... ¿Cuánto hay de acá a acá? Y 1, 2, 3, 4, 5, 10. 150 por minuto. Y fíjense ustedes que esto tiene la misma forma, pero esto no tiene la misma forma, ¿no? Es como que va dando vueltas, ¿sí? El eje del QRS, ¿no? Como que va dando, eso se llama taquicardia ventricular helicoidal o torsión de punta o polimórfica, como quieran llamarle. Bueno, QRS ancho, fíjense, el 50% de los casos, bueno, aparecen durante alguna intervención quirúrgica, cardíaca sobre todo, y la importancia de esta arritmia es que puede desencadenar fibrilación ventricular, Doctor, ¿no? te hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la pleomórfica y la polimórfica? ¿Qué diferencia? Bueno, la primera diferencia es esta, mira. Esta. Que tiene otra forma. No son todos los latidos iguales. Creo que tengo algunos electrocardiogramas mostrándole las dos, y algunos son mucho más representativos que este, por ejemplo. Pero bueno, la polimórfica, la primera diferencia es la forma de los QRS en el trazado de ritmo. La segunda diferencia es que esta suele estar relacionada a prolongación del QT. Siempre tenemos que buscarle en el ritmo de base la prolongación del QT, y casi siempre está relacionado con alteraciones electrolíticas. En los pacientes internados, en otros pacientes hay que buscarle algún otro tipo de alteración que ya ahora vamos a ver qué cardiopatías, por ejemplo, están relacionadas con prolongación del intervalo QT. Bueno, pueden desencadenar fibrilación ventricular. De hecho, la muerte súbita está relacionada con TBFB, ¿no? Es decir, taquicardia ventricular que desencadena una fibrilación ventricular, y hasta la taquicardia ventricular por ahí, en algunas circunstancias, de acuerdo a la cardiopatía que tenga el paciente, si tiene o no alteraciones en el músculo cardíaco, en la función del músculo cardíaco, algunas taquicardias ventriculares no desarrollan o no desencadenan, por ejemplo, shock o edema agudo de pulmón. Es decir, se pueden tolerar porque tienen cierta contracción sincrónica toda la musculatura ventricular. Entonces puede tener la función de bomba conservada en la taquicardia ventricular. Pero ¿qué pasa? Imagínense ustedes, fíjense esta frecuencia cardíaca, 190, 200 por minuto, ¿sí? Constantemente. En algún momento este ventrículo va a claudicar, este corazón va a claudicar y puede degenerar en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es otro tipo de arritmia, en el cual no hay contracción ventricular sincrónica organizada, y todas las fibras se contraen de una forma anárquica, digamos, y nunca logran la función contráctil como para que el músculo actúe bien como bomba. Bueno, la taquicardia ventricular puede ser, bueno, no sostenida, ¿no? Y en un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, ¿se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de arritmia dijimos que algunas arritmias pueden desencadenar otras que son más graves? Bueno, aún la taquicardia sinusal puede desencadenar
en una persona con enfermedad coronaria, es decir, con isquemia, desencadenó una FB, la taquicardia ventricular con más razón. Bueno, menos repercusión si la función ventricular está conservada, ya lo habíamos dicho. Bueno, en magnesio, en algunas circunstancias, bueno, sobre todo previo a las cirugías cardíacas, se suele hacer como profiláctico. Después tenemos, bueno, el aleteo ventricular, que vendría a ser, es una taquiarritmia particular, ¿no? En el cual hay regularidad de la QRS, la frecuencia de 100 a 200 latidos, a 220 latidos por minuto. Es una taquicardia ventricular. Y después tenemos la fibrilación ventricular. Bueno, hay cese de actividad contráctil del corazón, apenas hay movimientos, movimiento como de una bolsa de lombrices, igual que en la fibrilación auricular, ¿no? Apenas tremula el corazón, gasto cardíaco cero, no hay pulso, gasto cardíaco cero, no hay pulso, no hay latido cardíaco. Esto es sinónimo de paro cardíaco, ¿no? El electrocardiograma, el ritmo es irregular, no tiene onda P, no tiene QRS o no tiene onda T, ¿no? Esta es una fibrilación ventricular. El tratamiento de la fibrilación ventricular, esto es un paro cardíaco, ¿no? De fibrilación eléctrica, la sobrevida depende de la precocidad de la desfibrilación. Esto forma parte de lo que nosotros conocemos como muerte súbita, ¿no? Cada minuto de demora en desfibrilar equivale a perder 10% de la chance de revertir la FB y de recuperarse casi sin duda, ¿no? La necesidad de distribuir desfibriladores automáticos, ¿no? Que puedan ser operados por LEGO. De esto ustedes ya conocen, la famosa ley de reanimación cardiopulmonar básica que se tiene que enseñar desde la escuela primaria. Bueno, nosotros vemos con las dos palas del monitor o en un electrocardiograma y se ve este tipo de trazado, ¿no? No tiene onda P, no tiene QRS, no tiene onda T. Bueno, ahora vamos a ver en forma más ordenada el tratamiento de estas arritmias, ¿no? Tratamiento de las arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía. Fíjense ustedes que ya del 71, la eliminación de la extrasístole ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica podría proteger contra la muerte súbita. Podría proteger. Pero pues esto fue como, como ley más o menos en nuestra época, ¿no? Y el tratamiento de la amiodarona borraba las extrasístoles ventriculares, en pacientes con cardiopatía isquémica, pero se morían todo igual. No cambiaba el pronóstico, la mortalidad era la misma. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a estudiar el por qué, y en realidad lo que se llegó a conocer es que el grado de miocardiopatía o el grado de disfunción era más importante que el trastorno del ritmo, ¿no? Y inclusive con algunos antiarrítmicos se morían más. Bueno, el tratamiento de la extrasístole ventricular y taquicardia ventricular no sostenida, extrasístole ventricular, paciente asintomático sin cardiopatía, no tratar, o por no medicar sería no tratar, esa sería la frase correcta, digamos, en pacientes sintomáticos o paciente que tenga taquicardia ventricular no sostenida de bajo riesgo, tranquilizar, beta bloqueante si hace falta, si genera mucha molestia, ¿no? Antiarrítmico en algunas circunstancias y algunas veces ablación por radiofrecuencia, lo cual esto es prácticamente, si bien no es que no existe, no es que no se hace, para que se llegue a una ablación del foco arritmogénico por radiofrecuencia a una persona que no tiene cardiopatía y que sea de bajo riesgo, tiene que ser muy, muy molesto. Bueno, la taquicardia ventricular no sostenida, pacientes de alto riesgo, bueno, ¿quiénes son los de alto riesgo? En lo que evolucionaron un infarto, si tuvieron un infarto, si tuvieron alguna complicación durante un infarto, fallo de bomba, insuficiencia cardíaca, si tienen, bueno, una disfunción ventricular con fracción de eyección por debajo del 35 o del 30%, bueno, esto es un estudio electrofisiológico, si no se logra, ¿no? Reproducir la arritmia, beta bloqueante o amiodarona, y si se logra, CDI y CDI más amiodarona. Este es un algoritmo que tenemos que tener una idea clara, es decir, cuando tiene y cuando no tiene cardiopatía, y fundamentalmente en lo que tiene alto riesgo, quiénes son los de alto riesgo y qué estudios se debe pedir y cómo se debe manejar. Fíjense ustedes
¿Qué es esto? Me van a decir un grupo de drogas, pero ¿para qué se utiliza? Los mejores antiarrítmicos en pacientes con cardiopatía isquémica dilatada, o sea, cardiopatía isquémica y o que tienen insuficiencia cardíaca, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y evitar el evento isquémico. Esos son lo mejor que podemos hacer. ¿Queda claro? Beta bloqueante para la isquemia y para la insuficiencia cardíaca, y ECA para la disfunción miocárdica, ¿no? La estatina para evitar la progresión si es que tiene una placa. La espironolactona, ya habíamos dicho que la espironolactona, ¿qué es lo que hace? Mejora la sobrevida, disminuye el número de internaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, sin miocardiopatía dilatada. Y la amiodarona, y siempre nos va a quedar la duda si el tratamiento de la arritmia es importante o no, pero sabemos que aunque nosotros logremos borrar la arritmia, la mortalidad del grupal de estos pacientes suelen ser la misma, es decir, no es lo más importante borrar la arritmia, sino que tratar la cardiopatía de base. Que esté siempre estabilizado. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. ¿Sí? Porque a veces yo no soy muy claro. A veces parece como que... Bueno, en la urgencia o en la unidad coronaria se puede utilizar lidocaína, dosis inicial de 1 miligramo por kilo en bolo. Si es refractario y si vuelve a aparecer, se puede hacer otro bolo de 0,5 miligramos por kilo, repetir a los 5 o 10 minutos. La dosis total, esto es importante, no debe superar los 3 miligramos kilo, ¿no? Y se puede dejar una infusión continua posterior hasta 24 horas, ¿no? De 1 miligramos por kilo. Por supuesto que por ahí la vida media aumenta después de las 24 horas, al inhibir su propio metabolismo hepático, bueno, en ese caso reducir la dosis. ¿Está? Sobre todo en pacientes de más de 70 años. Este es el protocolo en la taquicardia ventricular del paciente que está evolucionando, que está internado en las primeras 24 horas durante un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. ¿Esto qué es? Un infarto. ¿Sí? De un infarto. Bueno, el sulfato de magnesio, podemos utilizar 1 o 2 gramos en 100 mililitros de dextrosa, pasar de 5 a 60, en 5 a pasar, digamos, en menos de una hora, seguido de una infusión de 0,5 a 1 gramo por hora de sulfato de magnesio. Esto cuando hay taquicardia ventricular helicoidal, o la torsión de punta, o la taquicardia ventricular, esa que le había dicho recién, con QRS ancho fundamentalmente. Bueno, las arritmias, la lidocaína entonces suprime las arritmias ventriculares asociadas al síndrome coronario, ¿no? Pero ha dejado de usar para prevenirla, pues aumenta la mortalidad. ¿Ustedes entienden esto o no? Y díganme por qué. ¿Qué es lo que significa esta oración y esta frase? En la década del 80, 70, fundamentalmente la década de 60, fines de los 60, 70, hasta principios de los 80, a todos los pacientes con infarto, es decir, con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, en esa época le llamamos infarto agudo miocardio en etapa hiperaguda, se le colocaba como un goteo de lidocaína. Esto era para prevenir. Entonces, se morían más. Pero cuando tiene la arritmia, sí se usa. ¿Quedó claro? Y no se usa como para prevenir, que por ahí en algunos lugares lo siguen haciendo. ¿Fui claro? Sí, doctor. Bueno. La amiodarona, otro antiarrítmico, la indicación de taquicardia ventricular o fibrilación, bueno, sobre todo la taquicardia ventricular, mejora la supervivencia del paciente con miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Dilatada, no, en las miocardiopatías dilatadas no isquémicas, ¿no? O en algunas arritmias ventriculares asintomáticas posinfarto, mejora la supervivencia del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es por ahí un poco discutido, pero sobre todo en lo que tienen, acá está, en lo que tienen CDI
reciben menos choque, es decir, menos disparo del CDI. ¿Por qué? Porque al borrar la arritmia, ¿no? Y el CDI dispara cuando la arritmia aparece. Entonces, bueno, están indicados en pacientes que tienen en estudios electrofisiológicos taquicardia ventricular no inducible, bueno, que la recurrencia anual del 5 al 10% y la inducible 40 al 50%. Esto es en pacientes que han sido dados de alta de las unidades coronarias, pacientes que evolucionaron un infarto agudo de miocardio, fueron dados de alta a la unidad coronaria y en el estudio electrofisiológico tuvieron TB no inducible. Fíjense, esta es la recurrencia, y cuando era TB inducible, es decir, que se le podía inducir la taquicardia ventricular con extraestímulo en el estudio electrofisiológico, la recurrencia era más de la mitad. Por eso, fundamentalmente a esto, si se puede documentar la presencia de la taquicardia ventricular, la indicación es CDI y amiodarona. Bueno, en el tratamiento de paciente ambulatorio vienen comprimidos de 200 miligramos o una ampolla de 150 miligramos. La dosis es vía oral, de carga 800 a 1600 miligramos día durante 1 a 3 semanas, y después 800 miligramos día durante 4 a 8 semanas, y mantenimiento de 100 a 300 miligramos día. Dosis de carga, ¿no? De amiodarona para el tratamiento de las arritmias fundamentalmente ventriculares. Acuérdense que también sirven para tratar las arritmias supraventriculares, sobre todo para cardiovertir una fibrilación auricular o un aleteo. Bueno, en la extrasístole, en la TB o NFB, 150 miligramos en 10 minutos puede desencadenar hipotensión arterial, ¿no? O dosis de carga de 5 miligramos kilo en 250 centímetros cúbicos de destroza, pasar en menos de 1 hora, en 45 minutos a 1 hora, y de mantenimiento de 10 miligramos kilo, ¿no? Esto en destroza 5 a pasar en 24 horas. Bueno, desde el punto de vista de la farmacología, digamos, de la amiodarona, tiene una farmacocinética que es una asociación lenta y variable, tiene una biodisponibilidad del 50%, el pico plasmático de 3 a 7 horas, ¿no? Por vía oral de 1 a 2 horas por vía endovenosa. Bueno, fíjense ustedes que alcanzar un estado de equilibrio constante con la amiodarona requiere más o menos 7 meses. Sobre todo cuando no se hace la dosis de carga. Por eso que hay que hacer la dosis de carga, esta que habíamos hablado, ¿no? Para lograr una dosis, un estado de equilibrio constante de amiodarona. Se une a proteína 96%, metabolismo hepático, bueno, por lo tanto, no hay que ajustar en la insuficiencia renal, pero se acumula en hígado, pulmón, miocardio, grasa, piel, fundamentalmente, bueno, en la placenta. Se elimina por vía hepática y se metaboliza por vía hepática. Como reacción adversa, 75% de los pacientes tratados por alrededor de 5 años, ¿no? Tienen reacciones, tienen efectos colaterales adversos, lo que obligan a suspender el fármaco. Eso es importante. ¿Cuáles son los problemas, los efectos secundarios adversos que tiene la amiodarona? Fibrosis pulmonar, alteraciones gastrointestinales, bueno, esto es mucho antes. La fibrosis, sí, fíjense ustedes, hasta el 15%, y se ve favorecida por la edad, la dosis y el tiempo de tratamiento. Fibrosis pulmonar desencadenada por amiodarona. Bueno, pueden producir una elevación de las enzimas hepáticas, bueno, sobre todo empeorar una cirrosis. Puede producir fotosensibilidad o desencadenar fotosensibilidad, coloración azulada de la piel. Acuérdense que la amiodarona tiene yodo, ¿no? Bueno, puede producir disfunción tiroidea, bueno, disfunción tiroidea, pero no dice acá. Pueden producir depósitos corneales, ¿no? O producir una neuritis óptica. Fíjense ustedes que tienen muchos efectos adversos. Disfunción tiroidea, ¿no? Y bueno, de los efectos cardiovasculares puede desencadenar bradicardia, prolongación de la conducción del nódulo auriculoventricular, torsión de punta. Y cuando se combina amiodarona con warfarina o digoxina o otro anticoagulante, otro ACO, otro anticoagulante por vía oral, como por ejemplo los dicumarínicos, hay que titular la dosis de
el dicumarínico o de la digoxina porque puede, bueno, se debe disminuir a la mitad, ¿sí? Y en algunas circunstancias puede empeorar la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es la amiodarona. Tiene tiene interacción medicamentosa con muchos fármacos, fundamentalmente con los anticoagulantes que se pueden usar juntos, se deben usar juntos muchas veces. Ponen ustedes pacientes con fibrilación auricular o con aleteo o con taquicardia paroxística o que tengan insuficiencia cardíaca, por ahí uno de los tratamientos para evitar los eventos embólicos es el anticoagulante, y si queremos evitar además la arritmia tenemos que en algunas circunstancias indicarle amiodarona. Por lo tanto, tenemos que triturar la dosis, fundamentalmente disminuir la dosis a la mitad. Bueno, dijimos que algunos antiarrítmicos prolongan el QT y otros tienen un QT prolongado por otras causas, ¿no? El QT, y debemos corregir el QT. ¿No? El QT normal es de 400 a 440 milisegundos en las mujeres, y el QT corregido se hace, la fórmula es QT medido, ¿sí? Sobre raíz cuadrada del intervalo de RR previo, digamos. Nosotros medimos este, ¿sí? Y, digamos, tendríamos que medir este, y este RR, raíz cuadrada de este intervalo, sobre este QT, que nosotros medimos. Y normalmente debe ser 400 a 440 milisegundos. La prolongación del intervalo QT puede desencadenar esta arritmia. Fíjense ustedes como que va girando, digamos así, por eso se llama taquicardia polimórfica o taquicardia helicoidal, ¿sí? Taquicardia ventricular helicoidal o torsión de punta. Se suele ver así. Es como que va girando sobre un eje, ¿sí? Bueno, esto puede desencadenar una FB, es lo mismo que la anterior que habíamos hablado de la, fíjense ustedes, torsión, un episodio, un periodo de torsión de punta y FB, ¿no? Y por supuesto que termina nuestro paciente, ¿no? Las causas de QT prolongado puede ser congénito, ¿no? Síndrome Romano-Ward, síndrome de Gerwell, puede ser por algún tóxico, ¿no? Puede ser adquirida, digamos, por tóxico, puede ser metabólico, de causas cardíacas, neurológicas, medicamentos. Bueno, los tóxicos, la coca, el arsénico, el alcohol, algunos órganos fosforados pueden desencadenar. ¿No? Los metabólicos, la hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, endocrina, el hipotiroidismo, la insuficiencia hipofisaria, digamos, trastornos hormonales, el hiperparatiroidismo, el hiperaldosteronismo, feocromocitoma. Fíjense ustedes que si ustedes miran hiperaldosteronismo, ya cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay un hiperaldosteronismo secundario, o sea que esto también puede prolongar el QT y también puede ser una serie de alteraciones fisiológicas fisiológicas que se desencadenan en el marco de la insuficiencia cardíaca, pueden empeorar y aumentar la probabilidad de muerte, como por ejemplo, como dijimos, hiperaldosteronismo. Fíjate ustedes, la hipocalemia. ¿Cómo se trata la insuficiencia cardíaca? Diurético. ¿Qué produce un diurético? Hipocalemia. Hipocalemia, hiperaldosteronismo, prolongación del QT. Una extrasístole ya va a empeorar y puede desencadenar más muerte. Entonces, por lo tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es clave en el pronóstico y en el manejo de estos pacientes. Bueno, de causas cardíacas, bloqueo de completo, disfunción del nódulo sinusal, la miocarditis, la enfermedad coronaria, miocardiopatía, postcirugía, postresucitación. Bueno, la inyección de sustancias de contraste para hacer estudios contrastados coronarios prolonga el QT y puede desencadenar o desarrollar una arritmia. De causas neurológicas, hemorragia subaracnoidea, los accidentes cerebrovasculares, sobre todo el accidente cerebrovascular hemorrágico, el ACV hemorrágico puede prolongar el QT, por lo tanto, desarrollar después una arritmia relacionada con el QT prolongado. Las encefalitis, el trauma craneoencefálico, ¿no? Y algunos antiarrítmicos, casi todos los antiarrítmicos cambian el QT, fíjate la quinidina, isopinamida, procainamida, ¿no? Lidocaína, mexitilén, tocainida, difenilidotoína, plecainida, profafenona, propanolol, casi todos los antiarrítmicos
producen prolongación del QT. Dentro de los antihipertensivos, bueno, la indapamida, que es un diurético, la nicardipina, la hidroclorotiazida y los antineoplásicos, fíjense ustedes, el tamoxifeno y tacrolimus, que se utiliza mucho, ciclofosfamida también. Dentro de los antihistamínicos, sustancias muy, muy utilizadas, temisol, difenidilamina, ¿no? Terfenadina, esto, y de hecho están relacionados con muerte súbita, ¿no? Y de los antimigrañosos, el sumatriptán, noratriptán, solmitriptán. Y los mecanismos, algunos medicamentos psiquiátricos, clorpromacina, tioridazina, ¿no? Trifluoperacina, aloperidol, amitriptilina. Fíjense ustedes, la lista de medicamentos, no vamos a nombrar todos, bueno, algunos antibióticos, la eritromicina, este está relacionado con la claritro, está muy relacionado con muerte súbita, después algunos antimicóticos, itraconazol, ketonazol también. De los antiemédicos, fíjense ustedes, antimédicos, fíjense ustedes, metoclopramida y cisapride, y esto está descrito en la bibliografía, inclusive por ahí, hasta por temporada, hay como una onda de sacar del mercado. Bueno, algunos broncodilatadores, los antirretrovirales, todos cambian. Dentro de los miorelajantes, tioridazina, fíjense ustedes, difenidantoína dentro de los anticonvulsivantes, y la difenidantoína también es una antiarrítmica. Fíjense ustedes, otras causas de prolongación del QT, bueno, la dieta para adelgazar, hipotermia severa, la prednisona, bueno, algunos corticoides. Y los factores de riesgo para desencadenar arritmia, QT, prolongar el QT y desencadenar torsión de punta, bueno, sexo femenino, uso de diurético, uso de algún medicamento involucrado de esta lista que habíamos visto, que es una lista larga, ¿no? Las bradicardias, de por sí las bradicardias cursan con QT largo, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva o miocardiopatía hipertrófica, anorexia nerviosa, la inanexión, y el prolapso de válvula mitral en algunas circunstancias puede ser un factor de riesgo. Acuérdense que el prolapso de válvula mitral es más frecuente en mujeres también. Bueno, para hacer diagnóstico de esto, fundamentalmente una historia clínica dentro de los cuales tenemos que rescatar o recaudar, digamos, la información acerca de antecedentes familiares, fundamentalmente. Bueno, la manifestación clínica de esta arritmia puede ser síncopes de repetición, ¿no? Y nosotros por ahí hacemos un electrocardiograma y el ritmo sinusal, y nos damos cuenta que el QT, habitualmente cuando el médico está acostumbrado a mirar los electros, se da cuenta cuando el QT está prolongado, y ya automáticamente hace el QT corregido, calcula el QT corregido. Historia de muerte súbita en la familia, síncope. Bueno, el electrocardiograma hay que hacer, el registro Holter, que ahí se puede ver y diagnosticar la torsión de punta. Buscar causa asociada o desencadenante. Y bueno, ya en muchas circunstancias hacer una determinación genotípica, porque si son causas genéticas o familiares, sin duda que vamos a concluir con el diagnóstico. Bueno, desde el punto de vista terapéutico, identificar, suspender y corregir la causa, ¿no? Si hay medicamentos, suspender, identificar qué es lo que puede estar ocurriendo, suspender la medicación, y si tiene hipocalemia, hipocalemia, hipomagnesemia, ¿sí? Hay que corregir, por supuesto, bloquear los canales de sodio y calcio. Sulfato de magnesio es lo que más se utiliza, 4 gramos, 20 mililitros de ampolla al 20%, esto va a pasar en 1 hora en la urgencia, repetir si es necesario, control de los electrolitos, y en algunas circunstancias lidocaína para la torsión de punta. Bueno, beta-1 adrenérgico, el isoproterenol, que es, ¿para qué otra cosa usábamos el isoproterenol? ¿Se acuerdan lo que era el isoproterenol? Me voy a despertar un poquitito. ¿Es un simpático mimético o un simpático lítico? ¿O un parasimpático mimético o parasimpático lítico? ¿Qué es? ¿Un simpático mimético puede ser, doctor? Puede ser un simpático mimético. Muy bien, puede ser, sí, es un simpático mimético. ¿Sobre qué receptores actúan los simpáticos miméticos? Los beta-adrenérgicos. Actúan sobre los beta y sobre los alfa. Sobre los dos Sí. actúan. Sí. Sobre los beta 1 y los beta 2.
Bueno, el isoproterenol fundamentalmente es un estimulante beta 1 y beta 2. Fundamentalmente aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa la salida de potasio, suprime los post-despolarizaciones tempranas y la dosis es 0.01 miligramos kilo minuto. También usábamos, ¿se acuerdan? Para las bradiarritmias sintomáticas. ¿Se acuerdan? Para las bradiarritmias sintomáticas y para esto que tienen, lo que hacemos en este caso es tratar de que al aumentar la frecuencia cardíaca se acorte el QT. ¿No? Bueno, contraindicado inhibir la actividad simpática, por eso que utilizamos fundamentalmente por su efecto cronotrópico negativo y prolongación del QT. Bueno, y obviamente marcapaso o CDI. Y vamos a hablar de un síndrome, que es el síndrome de Brugada. En este caso, bueno, hay una asociación de imagen de bloqueo completo de rama derecha en B1, con elevación del ST en precordial de B1 a B3. Y tiene cuadros de síncope con muerte súbita. Ahí, y esto es generalmente una alteración genética y se transmite en la familia, digamos. Los defectos genéticos ascienden al cromosoma 3 y afectan la función del canal de sodio. Transmisión autosómica dominante, mayormente en sexo masculino es la incidencia, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte súbita en hombres de menos de 50 años sin cardiopatías y que tienen antecedentes familiares. Por eso es que hay que buscar el antecedente. ¿Tá? El electrocardiograma puede ser normal y alterarse en forma espontánea o con el uso de antiarrítmicos. Fíjense, puede ser normal. Por eso que el Holter, en el Holter a veces se suele ver la alteración, ¿no?, del supradesnivel del ST. Todos los pacientes con síncope de origen desconocido deben ser sometidos a una prueba de asmalina. Con la asmalina, lo que hace la asmalina es evidenciar, digamos, el supradesnivel del ST. La imagen del electrocardiograma sufre variaciones temporales dependientes del tono autonómico y de la administración de antiarrítmicos 1A, 1C y 3, cuando la frecuencia cardíaca, bueno, se magnifica, bueno, con los fármacos se magnifica la elevación. ¿No? No se ha demostrado daño estructural. Es decir, si le hacemos ecocardiograma, todo el resto de los otros estudios funcionales y los otros estudios de función y de imágenes, no podemos mostrar daño estructural. Lo que sí es un daño eminentemente funcional. ¿Sí? Fíjense, bueno, la desfibrilación, que es lo que hace, digamos, así es como se ve una fibrilación ventricular. El disparo parece ciencia ficción. A veces ocurre exactamente así, otras veces no. A ver, esto es 1, 2, 3, R, LF, B1, B2. Bueno, acá no vemos ninguna alteración. Fíjense ustedes cómo es, fíjense en B1 y B2, fíjense qué es lo que pasa con B1, B2 en un síndrome de Brugada, ¿no? Lo mismo cuando se le hace asmalina, fíjense. ¿Tá? Poco con isoproterenol, el electrobasal, y con la asmalina, cómo cambia el ST, esto y esto en B1, B2, y son asintomáticos, no tienen dolor, no tienen nada. ¿Sí? Parece un bloqueo de rama derecha con supradesnivel del ST. Es familiar, alteración del cromosoma 3, todo lo que ustedes ya saben, y predomina en hombre. No da dolor, lo que sí produce es muerte súbita. Lo mismo. ¿Sí? Bueno, otro tratamiento, por supuesto, lo que se puede indicar en las arritmias ventriculares es la ablación por radiofrecuencia, es decir, un estudio electrofisiológico, hacer un mapeo electrofisiológico intramiocárdico y a partir de ahí identificar el foco arritmógeno, si tiene un foco arritmógeno, hacer una ablación. ¿Sí? Bueno, extrasístoles ventriculares monomórficas, si tiene un solo foco, ¿no? También hay otras arritmias, como por ejemplo el ritmo idioventricular acelerado, ¿sí?
No es este es un ritmo sinusal, este es un ritmo idioventricular. Otra taquicardia ventricular lenta, también le llaman, es un ritmo de QRS ancho, similar a la ATV, pero en que la frecuencia cardíaca es menos de 100, por eso se suele llamar taquicardia ventricular lenta. Es un ritmo de escape ventricular, ¿no? Cuidado con la lidocaína cuando vemos esto, porque podemos empeorar, podemos desencadenar paro. La atropina puede suprimirlo y acelerar la frecuencia auricular. Puede ser una arritmia grave, bueno, este necesita un marcapaso de urgencia. Esto suele ocurrir en la evolución también, es una de las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Bueno, acá vamos a ver algunas arritmias, una dupla, una trasístole ventricular, una dupla, vamos a ver si vemos alguna otra, de nuevo acá. Fíjense ustedes, trasístoles ventriculares. Fíjense, acá se ve distinta. ¿Por qué se ve distinta acá? Porque otra derivación, ¿no? Para decir que es polifocal tiene que ser una tira de ritmo y en esa tira, en la misma derivación tiene que verse de forma distinta, ¿no? Bueno, fíjense, 1, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, taquiarritmia con QRS ancho, con RR regular, no tiene onda P y onda T oponente. Y si esto tiene inestabilidad hemodinámica, esto es una taquicardia ventricular. ¿Y la taquicardia ventricular, cómo se trata? Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica. No tiene otro tratamiento. Todas las taquiarritmias con inestabilidad hemodinámica, shock o edema agudo de pulmón, hay que cardiovertir. Y después de la cardioversión, acá podemos dejarle con amiodarona o lidocaína. Si esto es complicación de un infarto, puede quedar tranquilamente con lidocaína o amiodarona. ¿Vieron? 1, fíjense ustedes, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, ¿sí? Fíjense cómo se ve una taquiarritmia, pocas variaciones del QRS y tienen la misma forma, taquicardia ventricular sostenida. Lo mismo. Vamos a hablar 2 minutitos de los síndromes de preexcitación, de la enfermedad del nódulo sinusal y, bueno, después de esto ya habíamos hablado. Bueno, vamos a hablar entonces síndrome de preexcitación, ¿no? Fundamentalmente en el QRS, en el electrocardiograma se ve un PR o un PQ corto, menos de 0,12 segundos, y al comienzo del QRS hay una deflexión lenta inicial que se llama onda delta. La activación ventricular depende de 2 frentes de onda originados. Bueno, uno puede ser la vía normal y la otra el haz que preexcita, digamos, que conduce más rápido. Entonces, fíjense ustedes cómo se ve PR corto y esto es la onda delta. Es decir, este trastorno de conducción, ¿no? Al comienzo se llama onda delta, ¿no? PR corto con onda delta, PR corto, fíjense, PR corto y onda, ¿no? Síndrome de preexcitación. A veces, en algunas circunstancias, no se ve esto, ¿no? A veces no se ve esto, el famoso preexcitación oculta, pero en algún momento, si uno le hace un holter o en algún momento del monitoreo electrocardiográfico aparece, ¿sí? Y esto obviamente que puede desencadenar arritmias, sobre todo fibrilación auricular, o arritmia con QRS, que son, fíjense ustedes, son más anchos QRS, y confundir con taquicardias ventriculares. De todas formas, la taquicardia con QRS ancho o con QRS angosto, si tiene inestabilidad hemodinámica, debemos tratar con cardioversión eléctrica. La enfermedad del nódulo sinusal, o también se llama degeneración del sistema de conducción, o enfermedad de Lev y Lenegre, tienen varios nombres, van a leer por ahí, está integrado desde el punto de vista clínico electrocardiográfico por bradicardia sinusal, puede ser severa, puede tener episodios de paro sinusal o bloqueo sinoauricular interrumpido por ritmo de escape, es decir, aparece
la taquicardia, esta taquicardia ventricular lenta que te lo dije recién, esto también puede ser un ritmo de escape, este puede ser un ritmo de escape, ¿sí? Cuando hay un paro sinusal o un bloqueo AB completo, tiene que haber un ritmo de escape para que continúe la sobrevida, ¿no? Así que puede aparecer un ritmo de escape que puede ser esta, una fibrilación, una FA crónica con respuesta ventricular lenta, eso también puede formar parte de la enfermedad del nódulo sinusal. Demora en la aparición del nódulo sinusal tras la cardioversión eléctrica, es decir, tiene una fibrilación auricular y no le hicieron ninguna droga y le intentamos cardiovertir y el ritmo sinusal demora. Por eso es que cuando vamos a hacer una cardioversión, tenemos que tener preparado un catéter de marcapasos transitorio y un generador de pulso. Porque si demora mucho, tenemos que colocarle un marcapaso, porque si no, se nos va nuestro paciente. Sobre todo si tiene enfermedad del nódulo sinusal, ¿no? Bueno, taquiarritmias auriculares que alternan con paros sinusales, este es el famoso síndrome, también se llama síndrome de bradicardia-taquicardia, o de taquibradi también le llaman, o braditaqui, es lo mismo, ¿sí? Síndrome de bradicardia-taquicardia. Y tiene todas estas particularidades. Es decir, en alguien que tenemos una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, tenemos que sospechar enfermedad del nódulo sinusal. ¿Por qué esto? Porque el tratamiento de esto, sobre todo cuando predomina la fase de taquiarritmia o de la arritmia con frecuencia cardíaca alta, le damos un antiarrítmico y baja mucho la frecuencia cardíaca. Entonces no podemos darle un antiarrítmico, tenemos que colocarle un marcapaso y después darle el antiarrítmico. Bueno, exacerbación relativa del automatismo de marcapasos latente auricular o de la unión AB. Todas estas particularidades tienen la enfermedad del nódulo sinusal, ¿no? Bradicardia sinusal con paros sinusales. Bueno, bradicardia sinusal y acá paró el nódulo sinusal, por suerte. Fíjense las frecuencias, sin duda que esto va a dar síntomas. Bloqueo sinoauricular. Bradicardia sinusal con escape de la unión AB. Fíjense ustedes, bradicardia sinusal, y este es el latido de escape de la unión. El latido de escape de la unión es si nace bien en el nódulo aurículo ventricular, el QRS es angosto. Pero la onda P, fíjense ustedes, está metida acá, está disociada. ¿Está? Por ahí está el sinusal. Otras veces se ve, fíjense ustedes, un ritmo de escape con una P retrógrada. Y la particularidad que tiene el ritmo de la unión es que la frecuencia es muy baja, a veces estimula las aurículas y otras veces no. Y cuando nace en el nódulo AB y estimula las aurículas, se ve una P distinta, una P, P negativa, sería en la cara inferior, ¿no? De vuelta a otro bloqueo completo con disociación auriculoventricular. La onda P cae en cualquier lugar y los QRS, fíjense ustedes, tienen la misma forma y la frecuencia, los intervalos de RR son iguales, ¿no? Esto es lo mismo. Ya habíamos hablado. Vamos a hablar 2 minutitos de muerte súbita. Bueno, es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Fíjense ustedes, aparentemente, porque uno cree que no es una persona que se encuentra sana, porque si se encuentra sana no se debería morir, entonces tenemos que decir que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Bueno, existe una definición más formal que es utilizada por los estudios médicos: muerte súbita del fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas. ¿Está? Fíjate, por constituir la muerte súbita el 20% de las muertes naturales y casi el 50% de las muertes cardíacas, 50% de las muertes, y teniendo en cuenta que en las series más exitosas solo se logra animar al 30% de los afectados, es fácil entender el gran interés por su prevención fundamentalmente. Y bueno, y todo lo que hablamos de arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular no sostenida y la taquicardia ventricular sostenida en pacientes con cardiopatía, eso aplica al manejo de la prevención de la muerte súbita, ¿no? Taquicardia ventricular sostenida en la miocardiopatía hipertrófica,
fundamentalmente, fíjese usted, la prevalencia de esta taquicardia varía según corresponda a centros de referencia o a poblaciones no seleccionadas. ¿Sí? Si son centros de referencia, es como que hay mucho más, si son poblaciones no seleccionadas, no. Bueno, pero se estima que de 2 casos cada 1000 individuos menores de 30 años tiene miocardiopatía hipertrófica y está relacionado con esto, con la muerte súbita, ¿no? Debe recordarse que la muerte súbita puede ser la primera manifestación de esta enfermedad si una persona que estaba sana supuestamente, ¿no? Y que el ejercicio es uno de los desencadenantes más frecuentes, ¿no? Por eso es que se insiste en la evaluación cardiológica precompetitiva, ¿no? Y en este sentido la miocardiopatía hipertrófica es la primera causa de muerte súbita en atletas jóvenes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, bueno, se deben considerar aspectos genéticos, clínicos, hemodinámicos, coronarios y eléctricos, bueno, que todo esto pueden, y miocárdicos, por supuesto, que todos pueden ser causas de la muerte súbita, pero fundamentalmente la transmisión autosómica dominante, ¿no? Con algunas mutaciones de malignidad variable, sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, son las hipertróficas asimétricas, son las que más predisponen a este tipo de manifestaciones clínicas, muerte súbita. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Schaffer ya almorzó? Le estuve llamando desde las 12:05 y recién apareció, mira. Yo estoy en mi trabajo, profe, perdón. Discúlpame que te moleste entonces. Sí. Ahora, soy molesto yo también, ¿no? Pero eso es porque No. le veía mucho. Perdón. Bueno, ¿y alguna preguntita? ¿Algo que no haya sido lo suficientemente claro? Bueno, vamos a discutir mujer de 43 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta por palpitaciones de 60 minutos de evolución, tensión arterial 140-60, sin hallazgos, salvo la frecuencia cardíaca alta. Se realiza un electrocardiograma. En la urgencia, entonces dijimos que esto es una taquiarritmia con QRS angosto, con intervalo RR regular. Taquiarritmia con QRS angosto con intervalo RR regular. ¿Se ve la onda P o no se ve la onda P? Si se ve la onda P, puede ser sinusal tranquilamente. Y si no se ve la onda P, ¿no? Puede ser sinusal o puede ser otro tipo, que hay que ver cómo se ve en D2, en la cara inferior, o en las derivaciones precordiales. A veces se ve después de la onda R, se ve una muesquita que puede ser la onda P. Entonces una taquiarritmia con QRS angosto con RR regular que no se ve adecuadamente la onda P. Entonces una taquicardia paroxística reentrante o una taquicardia paroxística de la unión, como quiera llamarlo, ¿no? Este es el electrocardiograma. A la vista del electrocardiograma, el diagnóstico es fibrilación auricular, no porque tiene RR regulares, ¿no es cierto? Taquicardia auricular, no porque no vemos onda P fundamentalmente. Taquicardia supraventricular por reentrada, y esa puede ser, ¿no? Y un flúter con conducción 2.1, también puede ser este, ¿o no? ¿Cómo deberíamos hacer si es un flúter con conducción 2.1? Teníamos que tratar de producir algún grado de bloqueo para que por ahí en D2 o en B1, B2 pueda aparecer, eso puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero mujer joven con una taquicardia de estas características, bien tolerada desde el punto de vista hemodinámico, y lo más probable es que sea una supraventricular por reentrada, ¿no? Cuando es ese tipo de arritmia, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué le parece a ustedes? Ahora ven ustedes, y yo lo voy a ir corrigiendo, porque a lo mejor está un casito así en el examen y ustedes van a errar. Lo más adecuado es amiodarona endovenosa
adenosina, verapamilo, dioxina. Digamos que nosotros tenemos que producir algún grado de bloqueo AB con una droga de efecto rápido y corta vida media, ¿no? Puede ser el verapamilo o la adenosina. La amiodarona no, y la dioxina tampoco. Es decir, podemos usar adenosina o verapamilo. ¿Cuál es la indicación? La droga de primera línea en esta tendría que ser, si disponemos, adenosina, ¿no? Bueno, y la dosis de adenosina era 6 miligramos, ¿no? Le hacemos 6 miligramos de adenosina y 10 o 15 mililitros de fisiológico o de destroza para que pase rápido y fíjense ustedes. Cardiovertido, ¿no? Entonces, este es el mismo electro. Pero fíjense ustedes qué pasó acá. Mientras se prepara la medicación presenta mareos, sudoración, dolor precordial. ¿Y qué pasó con la presión arterial? Bajó. ¿Qué tenemos que hacer con una taquiarritmia, con QRS angosto, con RR regular que no tolera desde el punto de vista hemodinámico? Sedación y cardioversión sincronizada. Sí, señor. ¿Vieron cómo los pacientes suelen ser muy dinámicos? No son así como a veces nosotros lo solemos ver. Si hubiera seguido todo igual, con adenosina directamente cambiaba, pero si se inestabiliza tenemos que cambiar. Caso número 2, varón de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular isquémico transitorio, carotidio izquierdo, hace 2 años, medicado con aspirina, enalaprila, pude por palpitaciones rápidas, malestar torácico desde hace 24 horas tras una infección respiratoria, tensión arterial 180-90, no dato de insuficiencia cardíaca ni soplo, se realiza un electrocardiograma. ¿Qué vemos acá? ¿Qué frecuencia? ¿Qué arritmia? Fíjense ustedes qué lindo. El diagnóstico en ese paciente puede ser taquicardia por vía accesoria, taquicardia por reentrada intranodal, flúter auricular, puede ser cualquiera de las anteriores. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando nosotros no sabíamos qué puede ser? Porque si ustedes miran esto acá, y puede ser una fibrilación auricular, pero no está como diagnóstico, ¿no? ¿Qué arritmia puede tener esta particularidad? Y por ahí, fíjense ustedes que cuando baja la frecuencia, ¿qué es lo que aparece? Aparece la famosa onda Flúter auricular. Entonces puede ser un flúter auricular. O si yo dudo qué es lo que puedo hacer, puedo darle adenosina para ver si se interrumpe y ver bien la línea de base, puede ser una alternativa. Administrar verapamilo puede ser, si no tiene cardiopatía, pareciera que no porque tolera bien. Puedo realizar masaje del seno carotidio y puedo realizar masaje del seno carotidio para aumentar el grado de bloqueo, ¿no? Cualquiera de ellos puedo llegar a hacer, o hay una de ellas que no puedo. Hay una de las maniobras o una de las conductas de acá yo no puedo hacer, ¿y por qué? La del masaje del seno carotidio. Ah, pero fíjate lo que hicieron, masaje del seno carotidio, ¿no? Administración de adenosina y verapamilo, se obtiene el siguiente electrocardiograma. ¿Qué pasó ahí? Aumentó el grado de bloqueo y ¿qué tiene? Un aleteo. ¿Vieron? ¿Y por qué está el masaje del seno carotidio así puesto? Por el accidente isquémico transitorio que tuvo por la Claro, carotidia. porque tenía un problema, tenía una placa en la carótida, entonces tiene una...
Ese es uno de los dramas, así que le hicieron igual masaje senocarótido y tuvo suerte que no desprendió un ateroma. Bueno. Entonces, seguimos con el caso número 2. El diagnóstico era Flutter. La actuación más adecuada sería control de la frecuencia cardíaca y tratamiento de los desencadenantes. Bueno, más seguramente este va a recibir después, va a recibir anticoagulación. En caso de decidir controlar la frecuencia cardíaca, se elige digoxina, propafenona, adenosina o calcio antagonista. ¿Qué elegiríamos en este paciente solo para controlar la frecuencia cardíaca? ¿Digoxina elegiríamos? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Si sí, solo por la arritmia, ¿no? Solo por la arritmia. Y si no, no porque tiene un buen miocardio, no tiene miocardiopatía aparentemente, porque tolera bien 180, 100 de frecuencia cardíaca, perdón, de tensión arterial. Propafenona, por si además cardiovierte, esto es peligroso si no anticoagulamos. Si solo decidimos control de la frecuencia cardíaca, se elegiría o un calcio antagonista o un beta-bloqueante. Acuérdense que este paciente toleraba bien 180-100 de presión arterial. Una persona que tiene una fracción de eyección disminuida por debajo del 40%, esa presión le va a inestabilizar, le va a producir disnea, signo de congestión pulmonar, porque no tolera, significa que si tolera esa presión es porque tiene un buen miocardio. Entonces, en este caso, lo ideal para el manejo solo de la control es beta-bloqueante o calcio antagonista. Control de la frecuencia, tras controlar la frecuencia cardíaca y lo desencadenante, que era la infección respiratoria, permanece 24 horas con Flutter a 75 latidos por minuto. Entonces, bueno, fíjense ustedes, permanece las 24 horas, sigue en el aleteo con esta frecuencia, entonces decide propafenona, amiodarona, sotalol o cardioversión eléctrica. ¿Qué es lo que... Amiodarona. Amiodarona. ¿Por qué no le cardiovierto? El Flutter respondía fácilmente a la cardioversión, no a las drogas. ¿Se acuerdan? Bueno, tras la restauración al ritmo sinusal, ¿no? ¿Qué es lo que se decide? Ingresar para estudio, anticoagulación y remite la unidad de arritmia, antiagregación y antiarrítmicos e ingreso, alta sin tratamiento y estudio en cardiopatía ambulante. Lo que hay que hacer es anticoagularle y mandarla a la unidad de arritmia. ¿No? Hay que anticoagularle por si, acuérdense ustedes que tiene más de 65 años, tiene hipertensión arterial, tiene 2 puntos en el chat, ¿no? Entonces, y mandar la unidad de arritmia para ver si no tiene otra cardiopatía, digamos, algún otro trastorno del ritmo que se le pueda agregar a esto o empeorar, o estudiar el miocardio fundamentalmente. ¿Y esto? ¿Alcanzan a ver bien el electrocardiograma? Varón de 21 años sin antecedente de interés que acude por mareos, palpitaciones mientras corría. TA 150, exploración sin hallazgos, salvo la taquicardia. Radiografía de tórax sin alteraciones, se realiza el siguiente electro. Bueno, esto es una taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular. ¿No? Fíjense, 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Sí, los RR son regulares. ¿No? Ante el electrocardiograma, ¿qué decidimos? Monitorear y avisar a unidad de cuidado intensivo. ¿Tiene taquicardia ventricular? No, no tiene taquicardia ventricular. O si tiene. QRS angosto.
Cardioversión eléctrica inmediata no tiene hallazgo de inestabilidad hemodinámica, tampoco. Administrar amiodarona, bloquear el nódulo AB, ¿no? En este caso, diagnóstico y tratamiento. Si bloqueamos el nódulo AB, va a cambiar la arritmia. ¿Qué definiríamos? No es una TB, si no es una TB, tampoco cardioversión, pero la amiodarona siempre queda ahí en el medio. Tenemos que ver, fíjense ustedes, bloquear el nódulo AB. Bueno, para eso se puede usar adenosina, o verapamilo, o maniobra vagales, ¿no? Cualquiera de ellos podemos usar. ¿Están contraindicados todos? Bueno, puede ser una vía accesoria. ¿Cuál de ellos? Tras la administración de adenosina se toma la siguiente tira, ¿no? En el monitor y se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. $6 miligramos de adenosina. Pero, ¿qué es lo que aparece acá? Fíjense, ustedes miran, acá esto parece todo bien. ¿Y qué es lo que aparece cuando recobra el ritmo sinusal? Un PR corto. Una preexcitación. ¿Ven? Esto ya nos debe llamar la atención, ¿no? Lo mismo que acá. ¿Qué es lo que hacemos con un PR corto? Taquicardia auricular, taquicardia por reentrada intranodal, síndrome de Wolf, flúter auricular común, no. Es un Wolf, PR corto. Trata su tratamiento, el paciente se queda sin síntomas. Por supuesto, era un chico joven que no tenía inestabilidad hemodinámica, estaba todo bien. Se decide alta sin tratamiento y control por médico cabecera, ingreso para estudio, ingreso con fármacos 1C para evitar la recidiva, o remite a la unidad de arritmia para valoración. ¿Qué tenemos que hacer? Estas arritmias en personas jóvenes bien toleradas, cuando se cardiovierten en líneas generales, no quedan internados, ¿no? Obviamente, acá tendríamos que remitirle a la unidad de arritmia para que continúe en la valoración. Bueno, el paciente hace caso omiso a sus recomendaciones, no acude a la unidad de arritmia. A los 2 años consulta urgencias por síncope mientras subía escalera, TA, 90-40 y este electrocardiograma. ¿Y esto qué es? Fíjense ustedes que los QRS anchos no tienen onda P, pero los intervalos RR son irregulares. Entonces esta es una fibrilación auricular, ¿no? Con algún otro problema, bloqueo de rama no es, entonces una fibrilación auricular preexcitada se llama, pero que tienen 90-40 de TA, el electrocardiograma es el siguiente, es una fibrilación auricular en un paciente con un Wolf Parkinson-White. Habíamos hablado de fibrilación auricular en el Wolf. Dado el diagnóstico, se decide adenosina, flecainida, verapamilo o cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Estos pacientes, fíjense usted, bueno, tenían estabilidad hemodinámica, no tenía aparentemente otra alteración. Si hubiera estado más hipotenso con fallo de bomba, tenemos que cardiovertirle. Sin duda, cardioversión eléctrica. Hemos terminado por hoy. ¿Queda alguna duda? ¿Algo para discutir? Si queda una clase, tal vez hablemos de drogas antiarrítmicas y marcapasos. ¿Hablaron de eso ya o no? No, doctor. Bueno, las complicaciones de lo de cardiopatía isquémica ya hablaron de angina crónica estable, de los síndromes coronarios agudos, hablaron de angina inestable, de infarto con Q y sin Q, y hablaron de síndromes coronarios con supradesnivel del ST, o sea, infarto con Q. ¿De eso ya se habló? Sí, eso sí. ¿Los síndromes pericárdicos también? No. No.
Hipertensión pulmonar y... ¿De hipertensión pulmonar hablaron? Sí, de hipertensión pulmonar, sí, con tromboembolismo pulmonar. Bien, y TEP, perfecto. Bueno, entonces... Miocardiopatía no se dio, doctor. ¿Qué? Miocardiopatía no se dio. Bueno, entonces el viernes tal vez hablemos de las complicaciones de infarto y algo de miocardiopatía. De todas formas, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, tocamos miocardiopatía. Hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y fracción de eyección conservada. Y vamos a hacer mucha referencia a esa clase, digamos, cuando hablemos de miocardiopatía. Por supuesto que tendríamos que hablar de cada una en especial, pero cortita la clínica ya deberíamos saber. Así que yo me voy a despedir acá hasta el viernes, y el viernes nos vemos. Profesor, Viernes, profe. ¿Sí? la era no se puede cambiar del 6 porque así que son muchos temas de estar encima del tiempo. Ah, no sé, eso tiene que hablar con la doctora Sosa. Yo le voy a preguntar. Bueno, gracias. Hasta luego.